Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hola, mi nombre es Sara Blanco. Estás escuchando El Mundo en Cuarentena, una producción de Solo en Podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 1. Atrapados en el Diamond Princess. Cuando la pandemia de coronavirus nos pilló por sorpresa, Alice Chow ya había cumplido 2 cuarentenas. Esta es su historia. Todo empezó en enero de 2020. Los pasajeros del Diamond Princess, un crucero de lujo, estaban atrapados sin poder salir, en cuarentena, en el puerto de Yokohama, en Tokio. Alice empezó a enviarme un diario sonoro de su experiencia. El coronavirus no había llegado a España, no había llegado a Europa. Esta era una historia rara. Lo que le pasaba a Alice era insólito e impensable. Semanas después, el coronavirus se extendió por todo el mundo y llegó a Latinoamérica. Desde allí, en Cochabamba, Bolivia, María José Andrade me cuenta cómo se enfrenta su país a una cuarentena que para muchos que viven al día supone la ruina y a una pandemia que supera la crisis política en la que llevan varios meses sumidos. Parecía que no había lugar en el mundo que viviese ajeno al coronavirus, pero encontramos a Lala Mohamed, saharaui. El aislamiento de los campamentos les mantuvo durante meses al margen de la pandemia. En el desierto, la única medida sanitaria posible es no contagiarse. En los próximos capítulos vas a escuchar las historias de Alice, María José y Lala, y de cómo el coronavirus ha cambiado sus vidas. Hello, my name is Alice Chow. Hola, soy Alice Chow. Soy de Toronto, Canadá, y estoy en el Diamond Princess con mi madre. Embarcamos el 20 de enero en el puerto de Yokohama para un crucero de 15 días. Se suponía que teníamos que desembarcar el 4 de febrero por la mañana. El día que Alice embarcó en el Diamond Princess, un crucero de lujo por Japón, Hong Kong, Vietnam y Taiwán, en Wuhan había 62 infectados por coronavirus. Habían muerto 2 personas. En el resto del mundo había muy pocos casos, 2 en Tailandia, 1 en Japón, y todos habían viajado a Wuhan. El barco es enorme. En él viajan 3.700 personas. Tiene 14 plantas, más de 1.300 habitaciones, cine al aire libre, varias piscinas y un teatro. Es como una ciudad flotante, con su plaza, con artistas callejeros y tiendas de lujo. Our first destination on the Diamond Princess was Kagoshima. It brought us to Ibusuki. Alice pudo disfrutar del viaje completo, las aguas termales de Ibusuki, la bahía de Halong en Vietnam, Taiwán y Hong Kong, donde además tiene familia y pudo visitarlos. February 1st in Okinawa, Japan. Fue días antes de desembarcar cuando empiezan a llegar noticias del coronavirus. Health authorities have sealed off Hong Kong's densely packed district We of Jordan learned after a from surge the Hong Kong news that Escuchamos en las noticias de Hong Kong que un hombre mayor había dado positivo de coronavirus y que estuvo en el barco desde Tokio hasta Hong Kong. El capitán no nos dijo nada y no había nada que nos hiciera pensar que nos íbamos a quedar en el barco más tiempo de lo previsto. ship any longer than expected. Todavía quedaba una última parada en Okinawa, una isla del sur de Japón. Las cosas se estaban complicando. Tardaron tanto en desembarcar, de forma muy ordenada, por grupos, que no llegaron a ver el sol. Casi una premonición. My mom and I typically like to find very local locations, so we walk. A mi madre y a mí nos gusta buscar sitios auténticos. Caminamos por una calle muy tranquila, no había nadie, y encontramos un restaurante muy hipster. No tenían carta en inglés, lo que lo hacía más auténtico todavía, y no sabíamos muy bien lo que estábamos comiendo. Cuando volvimos al barco esa noche, no sabíamos que una vez que volviésemos a embarcar, pasaríamos muchos días a bordo. To the ship again, that it would be many days that we were staying there. El barco sigue navegando hacia Tokio. Normalmente la tripulación repartía las etiquetas para el equipaje unos días antes de desembarcar, pero esta vez, 24 horas antes, todavía no las tenían. La madre de Alice, Amy, empieza a sospechar. Hi, Sarah. My name's Amy. Alice's mom. Hola, Sara.
Me llamo Amy, soy la madre de Alice. Estamos en el barco. No me siento segura. La situación es como de un ambiente peligroso. Bueno, eso fue después, pero el día antes de llegar a Yokohama, Alice llamó a recepción para comprobar que todo iba bien. Esa noche tendrían sus etiquetas. Entonces el capitán, el italiano Gennaro Arma, que es un personaje más en esta historia, anuncia que a raíz del caso positivo de coronavirus del pasajero que desembarcó a su paso por Hong Kong, las autoridades japonesas harían una inspección antes de permitir que los pasajeros pisasen suelo japonés. Para ganar tiempo, y previendo que esto llevará varias horas, adelantan la llegada a puerto. En cuanto supieron que llegaríamos antes, nos dieron acceso gratis a Internet. Normalmente tienes que pagar entre $10 y $25 al día. Claramente era una forma de tenernos entretenidos. Todo indica que el plan sigue siendo desembarcar. Les entregan las etiquetas para el equipaje y, como era habitual, lo dejan en la puerta para que pasen a recogerlo. También rellenan un cuestionario con preguntas sobre su salud. Nos preguntaron si habíamos estado en Wuhan en los últimos días, si teníamos síntomas, tos, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, o si habíamos estado en contacto con alguien que tuviera esos síntomas. Esto tampoco era muy distinto en otros puertos por los que habíamos pasado. En Taiwán también nos dieron un cuestionario de salud, así que todo parecía bastante normal. Normal, todo parece normal. Hasta que nos devolvieron las maletas a la habitación y estábamos dentro cuando lo trajeron. Otros pasajeros estaban cenando en el restaurante y cuando volvieron no entendían por qué su equipaje estaba en el camarote. Aquí empieza la odisea. El capitán anuncia que vendrán inspectores japoneses de salud a recoger el cuestionario y tomarles la temperatura. Empezaron a las 11 de la noche. Todo en el barco lleva mucho tiempo, son 1.300 camarotes. Al de Alice llegaron a la 1 de la mañana. El día 4 lo único que sabíamos seguro es que no íbamos a desembarcar esa mañana. El equipo de entretenimiento del barco preparó actividades de última hora. Sabíamos que iba a llevar tiempo. Normalmente en el crucero hay clases de todo tipo, de tai chi, zumba o japonés. How many of you are here for Japanese lesson? Huh? También enseñan a jugar al blackjack o a la ruleta, porque el barco tiene casino. Hay todo tipo de ofertas de ocio, karaoke, búsquedas de tesoros, torneo de ping-pong, bares con música en directo. Atrapados en el barco, sin poder salir, mientras los inspectores japoneses ven a todos los pasajeros, muchos comparten estas actividades. Aún no saben que algunos ya se han contagiado y que están esparciendo el virus. Tampoco saben que la mortalidad se dispara en personas mayores, que el 80% de los pasajeros tienen más de 60 años y que hay 200 que superan los 80. Alice y Amy debían coger el avión de vuelta a casa a las 7 de la tarde. Empiezan a darse cuenta de que no va a ser posible. No sabíamos si podríamos desembarcar el día 4. Nuestro vuelo era a las 7 de la tarde. No dijeron exactamente si tendríamos que pasar la noche en el barco o si tenían previsto terminar durante el día, así que pasamos el tiempo esperando. Llamé a Air Canada para ver qué podía pasar, cómo retrasar el vuelo o si no teníamos que pagar ninguna tasa extra por el cambio debido al coronavirus. Al otro lado del teléfono, la persona que la atiende no sabe lo que está pasando en el barco. En este momento, 15 días después de embarcar, el coronavirus se ha extendido en la ciudad de Wuhan, en China, origen del virus, ahora aislada por el gobierno para evitar que se siga contagiando. Pero el cierre de Wuhan, de 11 millones de personas, no ha evitado que llegue a varios países. Algunas compañías estaban cancelando vuelos a China. Los precios de Japón a Canadá estaban por las nubes. Si volábamos el día 5, nos costaría $9.000 adicionales cada billete. 2 días más tarde, aún eran $7.000. Esa noche duermen en el barco, pero todavía comparten las zonas comunes, restaurantes, bares, con los demás pasajeros, hasta que... El día 5 por la mañana, sobre las 8, el capitán anunció que todos los pasajeros debían volver a sus camarotes.
Entonces hubo unos 15 minutos de pausa. 15 minutes of pause, and then he made a second announcement. Y anunció que había test de coronavirus que habían dado positivo y que estábamos en cuarentena durante 14 días. And that we would be in quarantine for 14 days. Su primera preocupación es el hambre. Lo primero que pensé fue que eran las 8 y todavía no había desayunado. Alice todavía no había ido al restaurante y ahora no podía salir de la habitación. La situación se sigue complicando. Tras la inspección de las autoridades, 10 personas dieron positivo en el barco. El gobierno japonés decide poner a las 3.711 personas a bordo en cuarentena. En el resto del mundo los casos se multiplicaban y lo mismo ocurriría en los días siguientes dentro del Diamond Princess. El capitán anunció por megafonía que nos teníamos que quedar dentro del camarote y que nos traerían la comida. Era lo único que sabíamos. No teníamos ni idea de si podríamos salir del camarote en los 14 días. No sabíamos qué comeríamos. Fueron momentos de incertidumbre y teníamos muchas preguntas. Pero yo soy el tipo de persona que se deja llevar y aparte de que no había desayunado, no pensé en otros problemas. No pensé en los retos que se nos podían plantear si no salíamos en 14 días. Hay algo que no he dicho. En este barco de lujo hay suites con balcón, pero el camarote de Alice no tiene ventana. El día 1 de la cuarentena fue el 5 de febrero. El capitán anunció a primera hora de la mañana que teníamos que quedarnos en el camarote y nos traerían la comida. En ese punto era lo único que sabíamos seguro. Incertidumbre. Es la palabra que define las primeras horas de Alice y su madre en cuarentena en el camarote, sin ventana, del Diamond Princess. No saben si podrán salir, ni cómo, ni cuándo les traerán la comida. Cuando llegó el desayuno eran las 10:30. El camarero, con mascarilla, parecía aterrorizado. Podías sentir el pánico en la tripulación que nos traía la comida. El primer día nos trajeron bocadillos para desayunar, bocadillos para comer, bocadillos para cenar. Y cuando abrimos la puerta, el camarero se quedó lo más lejos posible, alargó el brazo con la bolsa y nos pidió rápidamente que cerrásemos la puerta. Pude sentir que él tenía mucho miedo. En algún momento, hacia el mediodía, nos trajeron 2 botellas pequeñas de agua. Nada más. El barco no tenía suficiente comida para los pasajeros y tampoco bebida. No pensaron en el agua. La verdad es que estuvimos muy deshidratadas todo el día. No teníamos claro si podíamos llamar a recepción o qué hacer si necesitábamos algo. La tripulación estaba intentando hacer que todo funcionase. Dormí mucho y me sentía todo el rato agotada. Creo que fue por la falta de luz. Estamos en un camarote interior y no hay ventanas ni balcón. No veíamos la luz del sol. No sabíamos qué hora del día era. La habitación es pequeña, puedes hacer ejercicio, pero en un espacio mínimo. No piensas en lo poco que te estás moviendo hasta que vuelves a moverte. Fue el día más incómodo. Cuarentena, día 2. 10 nuevos infectados. Ya son 20. Todos son evacuados y trasladados a hospitales. Japón es en este momento el país con más infectados fuera de China, 45, una cifra que ahora nos parece ridícula. Al mismo tiempo, China sigue superando por tercer día consecutivo el récord de fallecimientos diarios, 73. En total ya van 564, la mayoría en Hubei, provincia cuya capital es Wuhan. Las cifras empiezan a abrumar, aunque son solo el principio de lo que sería la pandemia, más de 28.000 casos confirmados y otros tantos sospechosos. Mientras, Alice sigue encerrada en su camarote sin ventana. El segundo día de cuarentena las cosas mejoran un poco. Les dan un menú para elegir la comida, consigue que les traigan fruta y por fin 2 litros de agua. Están solas, en los 12 metros cuadrados del camarote.
Solo les acompañan los mensajes por megafonía del capitán. Por favor, tómense la temperatura y llamen al 387 si está por encima de 37,5 e hidrátense. Todavía no se sabe mucho del virus y empieza a circular la idea de que se transmite por los conductos del aire acondicionado que recorren todo el barco. He recibido varias preguntas sobre el aire y el sistema de ventilación. Estamos aportando un 100% de aire fresco al barco, incluidas las habitaciones. I didn't exactly fear. En este punto no teníamos miedo del sistema de ventilación, pero creo que es en parte porque sé que, aunque nos contagiemos, si estás sano y no tienes enfermedades previas, si eres joven, el porcentaje de recuperación es alto, pero muchos de los pasajeros del barco tienen más de 80 años. A lot of the passengers on the ship are above 80 years old. So now we'd like to share with you what we've arranged to keep you busy and entertained. A pesar de los esfuerzos del equipo de entretenimiento del Diamond Princess, que tiene un canal de televisión propio, no hay mucho que hacer en la cabina y cada uno se entretiene como puede. Les he visto hoy hacer estiramientos y ejercicios en los balcones. Sigan así, pero he de decir que los de al lado del puerto lo han hecho mejor. El capitán anima a los pasajeros mientras la tripulación reparte sudokus. Mr. L, otro pasajero que Alice conoció en una de las excursiones, encuentra otra manera de pasar el tiempo, que le duró poco. Encontró un hobby. Las primeras comidas que nos trajeron tenían mucho pan y descubrió que si lo lanzaba al aire venían los pájaros en bandada. Para él era bastante entretenido. Y esto es lo que hizo durante un día hasta que la tripulación del barco se dio cuenta. Dijeron por megafonía que, por favor, no diesen de comer a los pájaros. Nosotras no sabíamos que era él, pero como no entiende bien el inglés, le traducíamos todo lo que decían por megafonía por WhatsApp. Fuimos nosotras quienes le dijimos que no podía seguir con ese pasatiempo. Nos reímos mucho cuando tuvimos que decírselo y su respuesta fue: no tenemos mucha libertad en este barco, nos lo han quitado todo. Más allá de lo cómico del asunto, Mr. L tenía razón. Sus movimientos estaban en manos del Diamond Princess y el Diamond Princess obedecía órdenes de las autoridades japonesas. Durante ese día, el capitán dijo que estaban debatiendo con las autoridades japonesas si podían permitirnos salir a cubierta. Repartieron mascarillas a todos los camarotes y el primer grupo de pasajeros salió a las 5:30, cuando ya había anochecido. Día 3 de cuarentena, 41 casos nuevos. Alice por fin puede ver el sol. Y conseguimos ver una puesta de sol. Ver la luz del sol es una cosa, pero ver el sol moverse es espectacular y valoraba mucho estar fuera, en contacto con la naturaleza. Según pasan los días, todos se van adaptando a la situación. El Diamond Princess empieza a hacer todo lo necesario para contentar a sus clientes, a quienes mantiene informados constantemente. Cubrirán todos sus gastos, les devolverán el dinero del crucero y les invitan a otro de igual valor. Pero a pesar de los esfuerzos, la experiencia ya no es de lujo. Ahora tienen que limpiar su habitación y hacer su cama. Para ello, también hacen un vídeo en su canal de televisión interno. Muchos pasajeros japoneses no saben hacer una cama occidental. Tras la salida a cubierta, volví a tener hambre. Fue cuando me di cuenta de que no puedo estar todo el día sin moverme, porque tiendo a dormir más y es un ciclo que tengo que romper. A Alice le gusta hacer deporte, ir al gimnasio, montar en bici, es bastante activa. La falta de movimiento le está afectando. Así que mi madre y yo empezamos a ver vídeos en el canal de televisión del barco con ejercicios específicos para la cuarentena. Hicimos tai chi y también taiso. Desde hace años, Alice y su madre pasan poco tiempo juntas porque viven en ciudades distintas. En cierto modo ven esta cuarentena como una oportunidad. Sobre todo, recuerdan muchas anécdotas y hacen cosas para las que normalmente no tienen tiempo, como ver los Oscars o deportes en televisión.
I'm currently watching curling on one of the Japanese stations. Estoy viendo curling en un canal de televisión japonés. Normalmente no tengo tiempo, ni siquiera tengo tele en mi casa. Es toda una experiencia tener tiempo para ver la tele. Y estoy viendo deportes, aunque no entiendo los comentarios. Pero no importa, porque veo la piedra ir de un lado a otro. Go in different places. Cuarentena, día 7. Al otro lado de la puerta, Alice ve una cara conocida, un camarero que había visto antes en el crucero. En estas circunstancias extremas en las que estamos pasando por algo parecido, se agradece hablar con alguien de cómo te sientes o compartir distintas experiencias, porque los pasajeros estamos pasando por una cosa, pero la tripulación lo está viviendo de otra manera porque siguen trabajando. Pudimos charlar y fue un alivio. It's very amazing. La tripulación. Son unas 1000 personas. También están en cuarentena dentro del barco, pero no aislados. Siguen trabajando, muchos de ellos preparando las comidas de los pasajeros. Su situación genera mucha controversia. Algunos se contagian. Los pasajeros les dejan mensajes de ánimo y agradecimiento en las puertas que algunos usuarios suben a Twitter. Es 14 de febrero, el día de San Valentín, y la comida llega con música. Como diamantes en el cielo. También les traen varios regalos de sponsors japoneses, chocolates o pequeños productos de cuidado personal. Muchos pasajeros se han dado a conocer en las redes sociales subiendo vídeos de la comida y los snacks que les dan en el barco. Medios de China, Francia o Estados Unidos les están contactando para entrevistarlos. También el capitán se hace famoso con sus mensajes continuos, dando las últimas informaciones, recordando las medidas de higiene o animando a los pasajeros. Uno de mis amigos me envió un vídeo de uno de mis anuncios y me gustaría pedirles disculpas a todos por lo que han tenido que pasar una y otra vez. Estoy impresionado por lo mal que sueno. Diré que la culpa es de la mascarilla. La risa es de David Abel, que ha grabado este mensaje en su camarote y lo ha subido a Twitter. Es un oficial de ceremonias británico, aficionado a los cruceros. Viaja con su mujer, Sally, y hace constantemente directos a través de YouTube. En el próximo capítulo hablaremos de esta peculiar pareja. Como decía, es 14 de febrero. Los pasajeros reciben muchos regalos y un iPhone con una aplicación que se utilizó durante el tsunami de 2011. Con él pueden contactar con un médico o psicólogo y consultar todas las dudas que tengan sobre el virus. El capitán sigue con sus mensajes de ánimo. Sé que el tiempo pasa lento para muchos y que es difícil mantenerse animado. Haremos todo lo que podamos para que estén lo más cómodos posible. Estamos navegando territorios inexplorados, ustedes, el Diamond Princess, la industria de los cruceros y yo mismo. Por tanto, debemos ser resilientes, estamos aprendiendo juntos y estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Les estoy muy agradecido. Y anuncia novedades. Según las indicaciones de las autoridades japonesas, harán el test a todas las personas de riesgo. Si dan positivo, serán trasladadas al hospital. Si dan negativo, pueden elegir entre quedarse en el barco o continuar la cuarentena en unas instalaciones japonesas, sea lo que sea que eso signifique. El final se acerca, quedan 5 días. Les deseo que pasen buena noche y les hablaré de nuevo por la mañana. Gracias. Ladies and gentlemen, this is the officer of the watch speaking from the bridge. La cubierta está llena de gente que va y viene y aunque deberían mantener una distancia de 2 metros y no reunirse en grupos, es bastante difícil porque la gente no para de moverse y siempre hay algún tipo de interacción entre la gente al cruzarse. Si alguien se está preguntando de dónde hemos sacado todos estos sonidos, Alice lo graba todo, absolutamente todo, para contarnos su experiencia. Ahora mismo estamos en el lado del puerto. Hay mucho movimiento, veo a las autoridades japonesas con trajes de cuerpo entero, policías
y también militares. Desde la cubierta, Alice ve cómo van desembarcando los pasajeros que han dado positivo. Creo que solo va un paciente por ambulancia. Por eso está llevando tanto tiempo el desembarco. Ya llevan 10 días de cuarentena y los contagios se han multiplicado. El 14 de febrero el número total de infectados dentro del barco asciende a 285. Los días pasan con las cortas salidas a cubierta y las entregas de comida. Esta es ahora la vida de Alice y con ella sueña. El día 8 de cuarentena, muy temprano, tuve un sueño que me llevó a gritar ¿sí? ¿Ya? Muy alto. No me di cuenta de haber dicho eso. Y mi madre contestó ¿qué pasa? Y pensé que alguien llamaba a la puerta y yo dije sí, para decir que ya iba. Ahora tenemos que ponernos la mascarilla y tardamos un poco. Y me di cuenta de que mi único objetivo del día es abrir la puerta. En mis sueños abro la puerta. ¡Qué locura! Me río, pero al mismo tiempo creo que no es muy sano pensar en abrir la puerta todo el día. Hasta en mi subconsciente, en mis sueños, es lo que hago. Así es, su vida gira ahora en torno a una puerta. Quedan pocos días para que termine la cuarentena y las autoridades japonesas planifican el desembarco. Ofrecen, ahora sí, a todos los pasajeros la posibilidad de hacerse el test de coronavirus antes de cumplir el día 14. A la hora de comer llamaron a la puerta. Eran las autoridades japonesas de salud que nos hicieron algunas preguntas. Si teníamos alguna enfermedad previa, si habíamos tenido síntomas, tos, fiebre o diarrea. Y luego nos preguntaron si queríamos hacernos el test de saliva. Es voluntario. Lo rechazamos y pasaron al siguiente camarote. Mientras corrijo este guión y reescribo el texto, me pregunto por qué Alice no quiere hacerse el test. Yo misma estoy deseando saber si tengo o no coronavirus, pero ahora mismo en España es imposible. Estamos en marzo, en la peor semana de la pandemia. En Madrid los hospitales están colapsados. Llevo unos días con tos, fatiga y he perdido el olfato y el gusto. En el próximo capítulo de El mundo en cuarentena... Cuanto más tiempo pasamos en el barco, más riesgo corremos de contagiarnos. Pude ver varias partes del barco. La gente podía ir y venir, con el EPI, sin el EPI, comiendo con los guantes puestos y mientras tocando el móvil. Caótico. Hemos tenido suficiente, realmente suficiente. Recordad que el diamante es un trozo de carbón que aguanta bien la presión. Gracias. El mundo en cuarentena, una producción de Solo en Podcast, Radio Nacional de España.